¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Nadia Mesa del Castillo. Nadia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días allá, creo, buenas tardes aquí. ¿Qué tal, Omar? Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí. Gracias a ti por la apertura, por el diálogo, por este espacio. Y dicho sea de paso, Nadia Mesa del Castillo es abogada familiarista, especialista en sucesiones, mediadora familiar, conciliadora y abogada colaborativa de España. En este grupo hago el buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que estén. Es muy interesante. Y dicho sea de paso, tuve a bien estar en el pasado 3 de febrero del presente año, este 2026, en el conversatorio de Derecho colaborativo como fenómeno jurídico sociológico, como fenómeno jurídico social en América Latina, este foro internacional, gente de España, claro, estuviste como ponente, gente de acá de México, gente de Argentina, debatiendo un tópico del presente, algo muy relevante, creo yo, para la impartición de justicia de nuestros países iberoamericanos, en este caso la cuestión hispanohablante, que dicho sea de paso, no se queda solamente en el mundo hispanohablante, hay mediación incluso en África, en Asia, en otras partes del mundo. Lo más interesante para mí es que adquiere la forma de la mediación incluso en regímenes no democráticos, en sociedades no teocráticas, o sea, adquiere, sin embargo se mueve, ¿no? Sin embargo es la mediación en este aspecto, por eso me parece muy interesante a la luz del estudio comparado estos ejercicios, hablábamos antes de empezar con la grabación justo, temas sociológicos, temas jurídicos, algunos retos de carácter epistemológico. Es algo tan nuevo, pero tan nuevo que no hay una unificación conceptual ni en los países, ni en la región, ni por corrientes, ni por técnicas. Hay mucho trabajo, digamos, muchas áreas de oportunidades desde un punto de vista epistemológico, metodológico. Otro segundo flanco, desde luego, la cuestión legislativa. Acá en México tenemos varios instrumentos que regulan o pretenden regular. Se ha criticado mucho esto, los métodos alternos de solución de controversia, incluso en algunos otros lados les llaman distinto. Los MASC son en otras latitudes los MARC, que hablamos, por ejemplo, del caso específico argentino. En este mismo tenor, otra cuestión interesante común a todos los tópicos es la cuestión sociocultural, la cuestión moral, el tema de cambiar el paradigma de la abogacía tradicional. En este aspecto, acá en México hay una cláusula muy interesante en la ley general, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversia. Cualquier persona con cualquier licenciatura puede capacitarse para ser mediador, para ser una persona facilitadora, es como le llama la ley, porque hay que tener en cuenta, al menos acá en México, que los MASC son varios, ¿no? Entonces está la conciliación, está el arbitraje, está la mediación, está el abogado colaborativo, incluso en otros instrumentos, la justicia restaurativa, círculos de paz, que esto ha generado, al menos aquí en México, a nivel legislativo, diferencias de opinión, que si hay una unificación legislativa, que si no, que si improvisaron, que si el fast track famoso. En este aspecto, con estos tres temas, Nadia, en lo uno y lo múltiple, en Iberoamérica, en este caso, el caso de España, sugiero hacer esta disertación en estos tres flancos, la cuestión epistemológica, que es algo tan nuevo, la cuestión jurídica o legislativa, como abogada lo sabrás mejor, digamos, con el marco jurídico español, sería muy interesante para nosotros acá en México estos estudios comparativos, y en general, para toda la ciudadanía en general global, el reto ético que implica esto, el cambio de paradigma cultural. Esas serían más o menos las premisas, Nadia. Muchísimas gracias por este espacio, gracias por la disertación y sería sin duda fenomenal escucharte. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Omar. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que dices, estamos al inicio. Hay que tener en cuenta que también el pensamiento humano piensa en el tiempo en unos términos muy pequeños, ¿no? Yo creo que los cambios, sobre todo cuando son culturales, tenemos que tener en cuenta un periodo más amplio de tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en España tenemos una ley de mediación desde el año 2012, que es consecuencia directa de una recomendación de la Unión Europea de 2008, en que intentó, en esa época ya se intentaba, pues que no llegaran todos los conflictos a juicio, sino que se pudieran pues acordar entre las personas en buenos términos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que realmente ha costado mucho y de hecho
la mediación todavía no ha calado. Es decir, yo lo que quiero decir es que todos los procesos, cuando sobre todo conllevan un cambio de mentalidad y un cambio de enfoque, un cambio de actitud al final ante la vida, suponen o llevan mucho tiempo, bastante tiempo. Entonces, estamos todavía, aunque estemos hablando de 2008 o de 2012, estamos hablando que estamos todavía en los inicios y estamos en un cambio cultural. ¿Qué pasa? Que el tiempo se está acelerando más y más, y ahora todos los países estamos empezando a adoptar este tipo de soluciones extrajudiciales casi a golpe de ley, ¿no? Como está ocurriendo en España, precisamente. Entonces, bueno, sobre lo que has dicho es un poco la idea, es decir, sí, hay mediación en todo el mundo, es como una necesidad, pero es que en el fondo la mediación yo creo que representa una forma de solución de conflictos totalmente ancestral. Es que así se solucionaba o ha solucionado el hombre, ¿no? En toda su historia los problemas. Luego lo hemos institucionalizado todo, hemos dado el poder a terceras personas, que tampoco es nuevo, esto ya viene de Grecia, de Roma, es decir, todo esto no es algo nuevo, pero lo estamos renovando, lo estamos volviendo a introducir porque nos habíamos quedado un poco atascados en esa solución de conflictos institucionalizada. Al menos en los países codificados, ¿no? Ya sabemos que los países anglosajones luego tienen esa tradición más consuetudinaria y utilizan mucho más pues estos medios alternativos, por llamarlos de alguna manera. Que bueno, ahora en España no se llaman alternativos, se llaman adecuados. ¿Ves? Es que aunque decimos mask, nosotros decimos adecuados, porque ya no son alternativos, o ya no tienen que ser alternativos, son adecuados. Está interesante, justo una de las hipótesis, saludo al doctor Pablo Arteta Manrique de Colombia, que él proponía métodos apremiantes de solución de controversias, ¿no? Otro de la A, o sea, no son ni alternativos, ni ser los primeros. Justo en Argentina le llaman los MARC, ¿no? En este aspecto es distinto, por eso es que pese a que son primos, pero no hermanos, en este sentido es de ahí el primer, si partimos de la premisa filosófica que en el nombrar está el ser, entonces ya desde ahí tenemos una diferencia de opinión interesantísima. Es algo, insistimos, tan nuevo, pero tan nuevo, que si bien no está nadie obligado a lo imposible, al menos sí poquito la universidad de intentar construirla. Por ejemplo, acá en México pienso en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que casi le llamamos nosotros a la mexicana, en este aspecto. Ha generado mucho debate, tenemos 3 instrumentos principalmente: la Ley Nacional, la Ley General y la Ley de Justicia Penal de Menores. Hay diferencias de opinión en torno a los MASC, ¿no? Si bien es el concepto grande, el conjunto, que alberga al menos a distintas, hay formas de la mediación o de los alternos, mejor dicho, formas de los alternos que no necesariamente son la mediación y que no tenemos todos acá en México. Acá, por ejemplo, en México se habla, según estos artículos, abogado colaborativo, conciliación, arbitraje, mediación, cada una desde luego se define en sus articulados, en los glosarios de los instrumentos, juntas de paz, justicia restaurativa, justicia para menores, incluso es muy interesante el tema de los menores, de los niños y adolescentes, los famosos grupos etarios, o sea, quedan inimputables. Justo hablaba con otra colega de acá de México acerca de esto. ¿Y qué pasa con los niños menores de 10 años, por ejemplo? ¿No? Se supone que los grupos etarios de 12 a 14, 14 a 16, 16 a 18, según el grado de desarrollo del infante. Tenemos en México cosas y casos terribles. El tema del bullying que nos está sobrepasando, pienso en concreto la mediación escolar famosa, en este sentido de cuando son niños, no sé, chavitos de 9, 8, 10 años, se quedan inimputables, por ejemplo, según la ley mexicana. Es una laguna espantosa desde nuestro punto de vista, sin ya mencionar el alarmante y bastante gore fenómeno de los niños sicarios acá en México. De ese aspecto está ahora muy de moda. Yo soy específicamente de Guadalajara, Jalisco. En este sentido, ahora, si tuvieron la dicha de ver las noticias internacionales, cambió mucho, parece pueblo fantasma acá, Guadalajara, y no solo Guadalajara. Este aspecto de la escalada de violencia en México, se vuelve muy interesante pensar estos fenómenos a la luz de la descomposición social que vivimos. Lo decías ahora, Nadia, no sé cómo lo vean ustedes, otro cambio de México para el mundo.
nuestro flamante nuevo Poder Judicial elegido por voto popular. No sé cómo lo vean, esta primicia mexicana, este regalo, así como el juicio de amparo mexicano, el orgullo de la figura mexicana. Ahora tenemos el orgullo de presentar nuestro nuevo Poder Judicial. No sé cómo lo vean en el resto del mundo, específicamente en España. No sé, el populismo y las derechas y el pueblo bueno y sabio que elige. O sea, en este aspecto, este discurso que se ha hasta la médula repetido, en este aspecto es algo muy interesante, justo con lo que decías de la despresurización del Poder Judicial. Esto es una de las bondades o de las virtudes que se le han visto, entre otras, a los MASC, que como ya vemos, no son las mismas siglas, no significa lo mismo MASC. En este aspecto, en España y en México, incluso los argentinos tienen los MARC. En este aspecto ya hablamos con alguien de Argentina para que nos explique a detalle, ¿no? En este aspecto, esta diferencia en las siglas, en los acrónimos. Se vuelve desde ahí, creo yo, muy interesante. Sobre todo acá en México tenemos una cláusula, son 3 de hecho, gentes con antecedentes penales, gentes en el padrón de deudor alimentario, en este aspecto familiar y penal, que son 2 de las materias más trabajadas en alternos, dicho sea de paso, y extranjeros, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo saco mi certificación acá en México y de repente por un giro de fortuna me voy a mediar a España, ¿no? Si sería eso posible o no, habría que consultar la voz de los grandes. Igual si alguien de Colombia, de Chile, de Perú, lo que sea, viniera acá a México, entonces sí pudiera no ejercer. Creo que es un obstáculo grande, o sea, en este aspecto, si bien se entiende a la luz de la historia constitucional, la intervención de extranjeros y demás, creo que los tiempos han cambiado un poquito en este aspecto, o sea, hacia una unificación regional, incluso multiplicando la apuesta ahora con España en Hispanoamérica, en este aspecto los pueblos hispanohablantes, se vuelve muy interesante, y que insisto todavía más en esta premisa, adquiere formas, como lo mencionabas, en el common law, en estados no democráticos, en Pakistán, en la India, en Uganda, o sea, en ese aspecto, sociedades muy distintas y muy distantes a las nuestras. En este aspecto, creo que me parece muy interesante, Nadia, este diálogo, sobre todo en este foro que el 3 de febrero pasado tuviste bien participar como ponente, en este aspecto exponer las distintas formas que hay, las tendencias. A mí me gustaría centrarnos en estas 3, insisto, el tema de la epistemología, una epistemología transdisciplinaria propia del siglo XXI, tantas disciplinas como personas inmiscuidas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, juristas y un largo etcétera. Al menos no sé si en España eso sea posible, pero al menos acá en México cualquier persona con cualquier licenciatura puede convertirse, tras una preparación en un diplomado, en un curso, 120, 150 horas, en persona facilitadora. Incluso ahí hay ya diferencia de opinión. El tema de la legislación, o sea, acá en México se ha criticado, insisto, también mucho que no hay una unificación legislativa. Se ha criticado el poder legislativo, no sabe legislar, están improvisando, lo sacaron muy rápido solo por sacar. Son del top 3 de las críticas que se han hecho entre colegas mexicanos. Y el tema ético, creo que es la más importante, es este tema, no sé, en España si le conozcan igual que acá en Latinoamérica, las famosas chicanas, que esos juegos de lenguaje, la trampa en el juego jurídico, apelar las audiencias, alargar el proceso, con el fin de ganar tiempo y sobre todo dinero, mucho dinero. En este aspecto es la crítica que hay, no sé, en España, cómo lo están viviendo, Nadia, tú nos podrás decir mejor este tema. Gracias. A ver, ¿por dónde empiezo? Me has dicho muchas cosas. Vamos a ver, primero, respecto al tema este de la última reforma vuestra legislativa de elección de los jueces, que es lo que yo conozco lo conozco muy por encima, me parece terrible, me parece sinceramente terrible, porque un juez tiene que ser independiente para poder hacer su trabajo, o sea, no puede estar dependiendo de ningún poder político, ni siquiera del pueblo, o sea, tiene que ser independiente, conocer su trabajo y aplicarlo lo mejor que puedo. Con lo cual, a mí, desde luego, en mi opinión, es ha sido una decisión terrible, o sea, me parece mal. En España no he oído demasiado hablar del tema, pues tenemos nuestros propios problemas aquí, pero bueno. Luego, también me estabas comentando sobre la mediación, la formación de mediación. Sí es cierto que aquí puede ser cualquiera mediador, siempre que tenga la formación, porque, como te decía antes,
Nosotros tenemos una ley de mediación desde 2012 que regula cuáles son los requisitos para ser mediador y entre ellos se requieren un mínimo de 100 horas lectivas para obtener un título. Luego, para poder ejercer oficialmente y que tenga validez, digamos, esos acuerdos, tienes que inscribirte en un registro de mediadores en el ministerio. Entonces, eso por otro lado. Luego, ¿qué más me estabas contando? Bueno, te puedo contar que la ley entró en vigor el año pasado, el 1 de enero, la Ley Orgánica 1/2025, es la que, bueno, es una ley que es que yo estoy de acuerdo en las críticas, ahí coincidimos con vosotros, en las críticas a la ley, porque es una amalgama de cosas absolutamente diferentes que las han metido así a presión para aprobar todo, y entonces dentro de esta ley hay, bueno, hace un cambio absoluto de la estructura del régimen del sistema judicial y sobre todo establece algo súper importante que es lo que en la ley se llama requisito de procedibilidad, que no sé ni si existe esa palabra en el diccionario, pero lo llaman así, requisito de procedibilidad, que significa que antes de ir a juicio tenemos que presentar un documento que atestigue que hemos pasado por un MASC. Lo que pasa que en España somos un poco más, o sea, el legislador ha querido, yo digo, adelantarse a la sociedad, porque normalmente las leyes van por detrás, ¿no? La ley, la sociedad demanda una serie de cambios y luego el legislador lo recoge. Aquí no, aquí hemos ido al revés. La ley se adelanta a la sociedad exigiendo un esfuerzo conciliador, un esfuerzo de llegar a acuerdos antes de ir a juicio, lo cual no está todavía en nuestra cultura, ¿vale? Eso ha sido una revolución en España. Entonces, el requisito de procedibilidad significa que puedes utilizar la mediación, obviamente, tiene su propia ley. Podemos usar conciliación. En España hay diversos tipos de conciliación. Hemos tenido tradicionalmente la conciliación laboral, que era un mero trámite, básicamente, pero bueno, había una conciliación laboral antes de ir a juicio. Luego tenemos como novedad conciliación ante el notario o ante el registrador de la propiedad. Conciliación privada con un abogado o con un profesional que conozca el asunto que va a conciliar. Y yo creo que no me queda nada más sobre conciliación. Luego está el derecho colaborativo, obviamente, y al que dedica un párrafo, un artículo. Y luego hay dos elementos que han introducido como MASC, que a mi entender, obviamente no son MASC. Uno le llama oferta vinculante confidencial y es simplemente una comunicación, que normalmente nosotros en España le llamamos burofax, es el envío de una comunicación de forma fehaciente, en el que tiene que tener una serie de requisitos, pero hay que poner cuál es la controversia, qué es lo que se ofrece para llegar a... hay que enviar una oferta a la otra parte y la otra parte puede aceptarla o no aceptarla. Y ya está. Es decir, no hay ningún proceso negociador. Pero lo que lo han metido porque si no sería demasiado para nuestros estándares. Entonces, han dejado esa puerta abierta. Y luego está otro más, que sí podría ser, que es la opinión de experto independiente. Es decir, cuando hay un problema técnico o que necesite un experto, pues entonces se le solicita una opinión y se puede generar ahí o puede facilitar un acuerdo. Entonces, esos son los más... Bueno, luego está la negociación ahora mismo. Hay una diferencia de interpretación. Yo interpreto que la ley, la voluntad de la ley es que las partes se sienten a negociar, que ese es un poco el inicio de ese cambio de mentalidad. Normalmente, como lo que tiene en Italia, por ejemplo, la negociación asistida, ¿no? Que podemos, los abogados ayudamos a las partes a llegar a acuerdos, pero sin mayores requisitos, ¿no? Esa sería la negociación asistida. Pero es cierto que últimamente los juzgados también están admitiendo lo que los abogados llevamos siglos haciendo
negociación entre abogados, pero una negociación que o sea, en España, yo creo que en el resto de los países, al menos en Hispanoamérica, a los abogados nos enseñan a pelear, no a negociar. Es decir, no tenemos habilidades negociadoras, no tenemos habilidades, las soft skills famosas, no tenemos nada de eso. Entonces, ¿cómo negociamos? Pues con una negociación distributiva, de bazar. De, venga, yo te doy esto, tú me das esto. Y hay veces utilizando, guardándonos los ases en la manga. En fin, no, para mí eso, desde luego, no debería contar como Musk, pero bueno, de momento parece que, como ha habido tanto revuelo con esto, pues parece que se está admitiendo. En este aspecto, Nadia, me llama mucho la atención, no solo la faceta legislativa, que es cada país tiene sus peculiaridades, ya lo vimos con la nomenclatura, ya lo vimos con los instrumentos jurídicos. Otras dos que a mí me parecen interesantes son las que preguntaba también, el tema de la epistemología, es algo tan nuevo y mi formación es en filosofía y estoy tratando neciamente, si quieren buscar de unificar conceptualmente esto. Depende de dónde lo digan, depende héroes, villanos, no sé, que si Colombia, que si España, que si México, sigue siendo el mismo fenómeno, pero se nombra distinto, entonces prácticamente hay una diferencia de opinión, que si las grandes corrientes, que si los grandes conceptos, que si los grandes autores, que si Sarakov, que si Calvo Soler, que si Pesqueira, que si Gorjón, que si todos los que existan teóricos en este aspecto en habla hispana, por ejemplo, no se terminan de poner de acuerdo. ¿No? Que no estoy de acuerdo con fulano, que en las técnicas, que si técnicas de la psicología, que si técnicas de la antropología, que si es 20% derecho, 80% ciencia social, que si ninguna de las anteriores, no hay una unificación conceptual y esto se vuelve difícil, sobre todo cuando uno está estudiando, se está formando en plena lactancia, vaya, te tiende a perder uno, o sea, ¿a quién leo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Leo las leyes? Por ejemplo, acá en México, irse por el camino legislativo es una locura. Tenemos 32 estados, entidades federativas, es como se llama acá la división territorial de nuestro país, nuestro México mágico, y cada estado de la república tiene su propia legislación en MASC, incluso hay algunos estados que ni la tienen en este aspecto. Esa primera. Segunda, hay 3 instrumentos principalmente, la ley general, la ley nacional y la ley de justicia penal para adolescentes, que incluyen de una manera u otra este fenómeno de los MASC, que ya vimos que no significa lo mismo ni en México, ni en España, ni en otros lados. Esta es una diferencia interesantísima. La cuestión también que me llama a mí mucho la atención, no hay unificación conceptual ni legislativa, ni mucho menos ética o sociológica, es decir, las personas no sabemos todavía de qué va la mediación, justo la cultura del pleito, la cultura de la antipaz, ¿no? Mucho se habla de la cultura de la paz y la gente se llena la boca del discurso de derechos humanos y cultura de paz, sin saber siquiera qué es, ¿no? Para algunos la palomita blanca, para otros es Johan Galtung, para otros es la ONU, ahí también... Por ejemplo, si yo digo Anita lava la tina, cada quien se imagina su Anita, su tina y su acción de lavar. Si yo digo métodos alternos de solución de controversias, o sea, se vuelve todavía más peligroso. Si con Anita lava la tina, cada quien se imagina su Anita, su tina y su acción de lavar, que si Anita la huerfanita, que si Anita una mujer joven, que si Anita una mujer mayor, que si la tina de metal, de plástico, de madera, que si la acción de lavar a mano, lavadora con jabón, etc. O sea, si con ese ejemplo muy pintoresco ahorita la baratina es muy problemático porque cada quien tiene que tener su representación mental y su representación pragmática, ahora atrevámonos a pensar métodos alternos de solución de controversia para 3 objetivos. Número 1, despresurizar la carga de los poderes judiciales, que eso es como estamos, si por ejemplo acá en México yo en el 2024 tuve la dicha de participar el Consulta Nacional de la Suprema Corte de Seguridad y Justicia antes de que implementaran justo la flamante reforma judicial, era una presunta consulta acerca de la viabilidad y las personas, todos operadores jurídicos de alto calibre, estamos sobrepasados en trabajo. No es que seamos malvados, ni fifís, ni mucho menos antipueblo, somos humanos, muy humanos, y la verdad es que no hay ni para las copias en los juzgados, o sea, no tenemos dinero, y de vuelta a este libro fenomenal de Cal Sonstein y de Stephen Holmes, El costo de los derechos, no es que va a abrir la Pachamama, ni los angelitos, arreglar todo solo, se necesita dinero, se necesitan políticas públicas, se necesita infraestructura. Eso es la queja del Poder Judicial y prácticamente se resumía en esto. Es que no estamos sobrepasados de trabajo, no hay capital humano ni dinero que alcance, por lo tanto, no es que seamos malvados, ni antipueblos, ni nada, que esa era la consigna. Es que gastan mucho, es que son ineficaces, eran los discursos populistas que se cernían
en la antigua Suprema Corte, porque ahora tenemos una nueva Suprema Corte, la Suprema Corte del Pueblo, ¿no? Le han llamado así ahora, muy interesante, muy particular. Eso por un lado. La segunda, más humanista que nada, hacer más llevadero los procesos en términos de costo-beneficio, y no solo en un costo material o económico, sino también en un capital humano, ¿no? En ese sentido es súper desgastante, las familias se deshacen, las personas se desgastan, es lo terrible, ¿no? El lado B, digamos, del ser abogado, por ejemplo. Si no nos sensibilizamos con esta ética, creo que pues, de nada serviría hablar de justicia social o de derechos humanos, todos estos discursos que suenan muy bonitos en el papel, en letra de oro, impecable poema jurídico, pero a la hora de la hora no se aplican. Y el problema también, incluso yo lo veo como filósofo, la unificación conceptual o la unificación epistemológica. O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de? O sea, maravilloso, sí. Y otro derivado de la petición de principio famoso. Ok, te creo lo que quieras, que si Fisher y Uri, que si Sarah Cobb, pero por favor dime dónde, dime la traducción, dime el pasaje, o sea, los mediadores, más mediadores, al menos pienso acá en México, enmudecen. Oiga, dígame 3 canciones de su banda favorita, dígame 3 pasajes de Sarah Cobb, o sea, por ejemplo, dígame 3 por lo regular no llegan las personas a ese nivel de análisis. Si bien ahí está obligado a lo imposible, al menos sí podemos tenerlo en áreas de oportunidad. Creo que es algo que está para trabajarse, es un área de oportunidad, me voy a llamar de la manera más optimista posible a este fenómeno sociojurídico, justo pensando en el tema del webbing. Por eso me interesa mucho, Nadia, ver la experiencia de España en este andar del siglo XXI. Parece que es algo muy nuevo, insisto, algo tan nuevo, pero tan nuevo que no sabemos ni qué es, que no sabemos cómo funciona y que hay incluso diferencias de opinión terribles, abismales en los países. Ese aspecto sería más o menos de tu experiencia, estas premisas. Pues sí, Omar, la verdad es que oyéndote se me antoja, tenemos bastante más en común de lo que parece en nuestros países, porque al primer punto que tú aludías, que es el tema de que no hay presupuesto, o sea, las excusas, no hay presupuesto, no tienen medios, tal. Bueno, eso llevamos oyéndolo de la justicia, no oyéndolo, lo llevamos sufriendo muchísimo tiempo, pero es que ahora esta nueva ley ha implementado un cambio brutal, o sea, ahora mismo, por ejemplo, ya deja de haber juzgados y solamente hay tribunales, y han redistribuido todo lo que es el personal de los juzgados. Entonces, es un absoluto caos, o sea, se ha parado absolutamente todo. Antes había muchísimo retraso judicial, ahora hay mucho más, es caótico, pero es que encima, claro, esta reforma ha venido sin presupuesto. No hay dinero, no había antes dinero y ahora tampoco hay dinero. Entonces, ¿cómo se va a hacer una justicia sin dinero? Es que tampoco les interesa. O sea, perdón, pero es que yo creo que no les interesa tampoco dar demasiado dinero a la justicia y que funcione, por las razones que sean. Luego, hablabas también de que, evidentemente, o al menos me ha parecido entender, que este sistema, bueno, estamos llegando a un agotamiento del sistema, pero ya no estamos hablando solamente, pienso, del sistema judicial. Estamos hablando del sistema social en su conjunto. Estamos llegando a un final. Este es un final de ciclo. Por eso todo es una absoluta locura en los países. Está llegando todo a un nivel de locura que yo jamás, y ya tengo muchos años, yo jamás pensé que oiría y vería y asistiría a determinadas cuestiones que me parecen totalmente aberrantes y absolutamente, surrealistas. Entonces, bueno, el mundo se está volviendo loco, pero bueno, yo al final creo que es simplemente que estamos llegando al final de un ciclo, todo está destruyéndose. La figura, o lo que es la figura del abogado, o esa labor del abogado que veníamos haciendo, de un abogado para mí era un arquetipo, estábamos manteniendo un arquetipo negativo del abogado. Es el abogado que está por encima del cliente, el abogado que le dice al cliente qué es lo que tiene que hacer, que sabe, que es prepotente, que le gusta pues hacer triquiñuelas a las que tú aludías para alargar el procedimiento sin tener en cuenta si está tratando con una familia o no. A mí eso me parece terrible. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en mi colegio, el Colegio de Abogados de Madrid, sorprendentemente, porque es un colegio muy tradicional,
han iniciado un programa para la salud de los abogados, es decir, están dando conferencias y webinarios para saber manejar el estrés, un poquito de mindfulness, un poquito de coaching, o sea, algo que nunca habríamos pensado ver en la abogacía. Pero yo digo, menos mal, o sea, menos mal. Entonces, por todo eso, yo creo que en realidad el tema de estos métodos alternativos adecuados o lo que quieras llamarlo de solución de conflictos han llegado en el momento en que tienen que llegar. Estamos al inicio y es que nos da un instrumento a los abogados para ejercer en nuestra labor de otra manera totalmente diferente. Luego, en cuanto a la unificación conceptual, yo, Omar, soy abogada de calle. Yo no entro en disquisiciones conceptuales de si esto lo ha hecho Saracón o no. Es que me da exactamente igual. A mí lo que me viene es un cliente y el cliente lo que quiere es que le ayude a solucionar el tema. Y si voy a usar la mediación, si voy a usar la conciliación, si voy a usar el derecho colaborativo o no voy a usar ninguna o todas juntas, da igual. Si es que da igual. Vamos, si bajando a la calle, poniendo los pies en la tierra, ¿qué es lo que queremos? Solucionar los conflictos de otra manera, con una mirada mucho más humana, con una mirada viendo de verdad a la persona que tienes delante, como ser humano. Y tener que lidiar, porque claro, en familia tenemos que lidiar con la gestión emocional, lo queramos o no, porque si no, malos acuerdos vamos a llegar. Entonces, esa formación del abogado me parece fundamental. O sea, una formación en habilidades blandas, en negociación, diferentes tipos de negociación, porque, por ejemplo, el derecho colaborativo, sí, supongo que ya lo sabes, se basa, al menos lo que nosotros hemos aprendido, en la negociación Harvard por intereses, que es, digamos, el estándar que creó la IACP, o sea, Stuart Webb, que fue el creador de este proceso, y los estándares que establece la International Association of Collaborative Professionals. Entonces, tiene unos estándares de mínimos que tienes que conocer o aprender para ser abogado colaborativo, y en España eso es lo que estamos siguiendo de forma oficiosa, porque la ley no establece absolutamente ningún estándar para llegar a ser abogado colaborativo. No sé si te ha contestado a todo o me ha faltado algo. En mayor o menor medida, sí. El tema justo a mí me parece interesante ahora como por materias. En ese aspecto se ha pensado así la abogacía, ¿no? Que si materia civil, que si materia penal, que si materia laboral, que si todas juntas. En este aspecto, lo decía hace rato, he escuchado cosas tan nuevas, pero tan nuevas. Por ejemplo, hay ahora algo, la neuromanía, parece que ya llegó a la mediación. Escuchaba a un colega acá mexicano, la neuromediación, en este aspecto, implementar, ya entra, me parece como medio metafísico, medio falaz, es decir, ahora, hoy, en el siglo XXI, un neuro ya es como, me va a leer la mente, lo que sea la mente. Es un debate que no se ha resuelto desde la filosofía de la mente, prácticamente, o la psicología conductiva. O sea, no hay ¿dónde está la mente? Si la mente es el cerebro, o sea, estas metafísicas, por ejemplo, yo lo veo en México, este paradigma que va de lo bio a lo neuro. Antes todo era bioderecho, biopolítica, biopoder, bioética, biotodo. Ahora parece que la tentación demoníaca de nombrarle es neurotodo, o sea, neurodivergencia, neuropoder, neuropolítica, neuroderecho, y ahora valga neuromediación. En este aspecto se me hace a mí muy interesante cómo es que se están mezclando a bien, o sea, el mejor y más sano sentido de la palabra, porque creo que es una de las tendencias de la epistemología general del siglo XXI, este siglo tan vertiginoso que estamos viendo. Lo ves ahora como el final, ¿no? Lo Fukuyama, el final de la historia, el principio de algo nuevo. O sea, hay ahora diferencia de opinión. Hay gente más optimista, gente más agnóstica, gente más pesimista. Desde luego todo hay en este aspecto, pero a mí me llama mucho la atención cómo es que se están dando estos universos discursivos. Decía un colega de chiste, el doctor Randall de Monterrey, por ejemplo, colega, saludo, en este aspecto, es que los abogados creen que están en litigio cuando están en mediación, y los psicólogos creen que están en terapia. También por esto este perfil, sí, validar emociones, te lo platicaba así justo ahora como abogado familiarista, como abogados en ese aspecto, me parece bien premiante,
por ejemplo, después de escuchar lo indecible en una audiencia, no creo que llegues como si nada a abrazar a tu familia, ¿no? En este aspecto acabo de mandar a gente a prisión, disolví familias, hola, cariño, ya llegué, ¿no? En este aspecto creo que es ciertas técnicas de cómo limpiarse, de cómo, o sea, creo que los psicólogos le llaman la transferencia, en este aspecto, te contaminas de una manera u otra, toda narrativa. Este aspecto me parece interesante, y no solo desde este punto de vista como para operadores jurídicos en general, sino por fomentar en su más amplia generalidad igual la cultura de la salud mental. O sea, acá en México, por ejemplo, en España, ir a terapia, cuidarse, no, es que solo los enfermos, solo los tontos, solo los débiles, nos hace falta mucho esta cultura de la salud mental. Creo que es algo también de las tareas, a los deseos, a este 2026, este siglo XXI. Y la otra, también derivada de esta, las técnicas, por ejemplo, ¿no? Lo hablábamos, en materia penal no te topas el mejor ejemplar de la especie, eso es algo interesante, la antropología, y en materia familiar, por lo regular, las personas no llegan siendo su mejor versión. En este sentido, creo que un poquito de sensibilidad, un poquito de empatía derivada de técnicas de la psicología, lo decías, el coaching, mindfulness y otras técnicas, no es que nos vamos a poner a leer a Skinner, a Freud, Lacan y compañía, sino prácticamente al menos sí como saber validar, lidiar con las personas, ¿no? Uno no puede ser inhumano, empático, o sea, acá decimos en México, estás viendo y no ves, en aspectos, llega ya la persona con un conflicto y todavía la vas a 3 veces más revictimizar, sobre todo con el tema de los honorarios, ¿no? Es que, sí, qué bueno, qué padre, me debe tanto, señora, no se me olvide, señor, que esto cobra. O sea, en este aspecto es algo, una línea bien delgadita, creo yo, en este aspecto de la ética discursiva, la ética social y la ética de las instituciones, que en el fondo no es más que ética de personas, es una antropología social de los operadores jurídicos, yo así lo pienso, pero esto también me parece interesante, no sé, en España, cómo estén lidiando con este paradigma de la irrupción de lo neuro y de lo psi, o sea, psiquiatría, psicología, neurociencias, porque ahora todo es como el abracadabras, el locus pocus de nuestra época, neurociencia, y ya así como, wow, ¿no? Temor y temblor, hagámonos a un lado, porque sabe lo neuro, no nos vaya a leer la mente, y nos vaya a sacar un cúmulo de trastornos aquí y ahora esta persona. Creo que es una falacia muy, muy interesante a desmitificar como parte del gremio de científicos sociales. En este aspecto me parece una tarea muy digna de mención del siglo XXI. Nadie, no sé cómo veas tú esta perspectiva. A ver, por partes otra vez, porque es que se nota que tú estás muy metido en un tema académico y filosófico, y yo hace mucho que dejé la universidad. Bueno, en cuanto a la salud mental, todavía sigue siendo, es un poco como México, todavía sigue siendo un poco tabú, eso es verdad, aunque cada vez la gente va admitiendo más el acudir al psicólogo, al psiquiatra. Cada vez la gente tiene más interés en temas psicológicos y neurocientíficos o lo que sea. Es verdad, el término neuro ahora es lo que antes era bio, ahora es neuro, eso es así. Pero tiene un halo de atractivo, algo como wow, ¿no? A la gente le suele gustar. Luego me hablabas de... Ahí he apuntado técnicas, pero no sé a qué te estabas refiriendo con las técnicas. Técnicas de los abogados, que tenemos los abogados. Sí, como técnica para tratar con personas en este sentido, sobre todo en la mediación, como la despersonalización del conflicto, mapeo de conflicto, sí, validación de emociones, todas estas ondas que tenemos que tener como el tacto para ser como persona facilitadora, le llamamos acá en México, en español, ¿cómo se llame? Sí. Pues sí, o sea, vamos a ver, evidentemente para ser abogado y utilizar estas técnicas, bien como mediador, bien como abogado de la parte que va a mediación, por ejemplo, o a conciliación, o como abogado colaborativo, tienes que tener estas técnicas, obviamente. Uno de los requisitos para ser abogado colaborativo, según la IACP, te exige tener no sé cuántas, ahora mismo no me acuerdo, no sé cuántas horas de mediación. Es decir, lo básico lo tienes que tener. Tienes que tener negociación Harvard, que tiene parte, es un método de negociación que se basa en los intereses, con lo cual tienes que hacer una serie de preguntas a las personas para descubrir su verdadera motivación más allá del posicionamiento de lo que ellos te están contando.
Claro, entonces con eso sí es una forma de bajar el conflicto, pero hay otras muchas formas. Es decir, los abogados que nos dedicamos a esto aprendemos más técnicas, más tipos de negociación. Cada vez más abogados estamos haciendo coaching ontológico. Es decir, es tratar a la persona como ser humano y sobre todo lo que tú dices, o sea, les acogemos en un estado emocional bastante, con la emocionalidad bastante elevada, entonces hay que utilizar técnicas para intentar bajarla, obviamente, a través de preguntas, a través de igual movimientos corporales también, etcétera. Es decir, hay que saber lidiar con eso está claro. O sea, tenemos que usar técnicas que en la Facultad de Derecho no se enseñan todavía, pero espero que se enseñen. Y esto lo uno con algo a lo que has hecho tu referencia. Y es verdad que estamos en unos tiempos en que se está empezando a diluir todas las fronteras, en el sentido de que sí, es un abogado, pero tienes que tener una cierta habilidad psicológica, pero no somos terapeutas. Entonces, se están empezando ahí a diluir las labores. El mediador tiene que tener habilidades psicológicas, porque si no, no es un buen mediador. Entiendo, porque al final las personas nos movemos por las emociones. Nos demos cuenta o no. Entonces, hay que tener ciertas habilidades psicológicas. ¿Hasta dónde? No lo sé. No lo sé. Dependerá también de las personas. Pero bueno. Luego, en cuanto a la ética, en España, bueno, es que en este tema cada uno lo hace de una forma. En España sigue habiendo un grueso de abogados que son la gran mayoría tradicionales. No tienen ninguna de estas habilidades, son abogados tradicionales bueno, pues que la formación es ir a pelear y a sacarle lo máximo a la otra persona. El tema de los honorarios también cada uno lo hace de una forma. Cada vez yo creo que se hace más una propuesta de precio más o menos cerrado de un principio para que la persona sepa lo que le va a costar el proceso y qué puede aumentarlo y qué puede disminuirlo, por ejemplo. Y no sé si había algo más que te tenía que contestar. Esta ráfaga de preguntas en este aspecto. A mí me llama mucho la atención, lo decía, lo puedo inferir de las intervenciones anteriores, cómo está regulado, digamos, de manera prioritaria los alternos. Pienso, por ejemplo, en el caso mexicano, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene prioridad sobre alternos, en este aspecto tiene sus peculiaridades, tiene sus reglas. No todos los delitos obviamente se medían, o sea, no va a haber mediación, no sé, desaparición de persona, no va a haber mediación, violación, etcétera, es algo de fenómenos bastante peculiar, muy cruentos, todos ellos. No se puede mediar lo inmediable, en ese aspecto, cuando hay violencia, incluso se dictamina que no se va a mediación, sino se va al procedimiento jurisdiccional tradicional, se hable parte del Ministerio Público y tal. Es una de las peculiaridades mexicanas. La otra, pienso en esto que te decía de la unificación normativa y legislativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en México. Lo tenemos en puerta presumiblemente para 2027. Y justo en el artículo 3 del Código Nacional se dan dos fenómenos. Bueno, en este se da la primacía a los MASC. Antes de cualquier cosa, tiene que haber dos cuestiones: ajustes razonables para poblaciones vulnerables en toda su generalidad, mujeres, niñas, LGBT, indígenas, lo que sea. Ahora, sobre todo, Terian, Cyborg, ¿no? Tenemos fenómenos emergentes muy interesantes. Se daría entre esas categorías no sospechosas, sino ahora sospechosísimas. En este aspecto es muy interesante esta mandada. Y otro tema que tenemos acá en México, que tiene que ver con transparencia y con el general de archivos, son dos instrumentos, por ejemplo, que tenemos también acá dos leyes específicas. Se habla de la mediación digital, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo mediar desde mi Zoom, desde aquí, hacer una mediación en línea, y se supone, volvemos otra vez al costo de los derechos, volvemos al tema de la infraestructura, que debe haber un registro nacional de mediadores en línea. Ahora, hablando con varios colegas de acá en México, esto y, no sé, la utopía de Platón es más o menos lo mismo. O sea, en este aspecto, Tomás Moro y la ley es similar. ¿Cuándo se va a implementar la e-justice? ¿Cuándo se va a hacer esto? Pues el día que haya dinero, el día que haya voluntad y el día que tenga ganas el legislador, bueno, los tres poderes, ¿no? En específico, los tres poderes de la Unión, que acá en México cada vez se peligra más
con la disolución de los poderes por el tema del populismo. En este sentido se vuelve muy, muy singular. No sé si en España están atreviéndose a soñar con lo mismo, una mediación, unos alternos en línea, un control nacional casi universal, el ojo que todo lo ve de los convenios. Y pues esto va a costar dinero, esto va a costar infraestructura y esto va a costar tiempo. No sé cómo se vaya a hacer en México, si con tronar los dedos y con decretarlo vaya a pasar. En este aspecto me llama mucho la atención si en España tienen algo similar, ser atrevido a soñar como el legislador mexicano de tener estos registros nacionales en línea. No sé cómo lo dan en la e-justice famosa. Bueno, en España sí, estamos soñando desde hace ya unos años con utopías absurdas, dicho sea de paso. Lo que hablabas de la disolución de la separación de poderes, hace mucho que ya en España está siendo una realidad, por desgracia, y hay una deriva cada vez mayor a un autoritarismo importante, porque además las últimas hay una cantidad de la utilización de lo que es el decreto ley, que es una técnica de aprobación de leyes extraordinaria por el gobierno, no por el Parlamento, y se está abusando de esa técnica legislativa, ¿no? Con el poder del gobierno aprueban. Es decir, por eso te digo el tema de la disolución cada vez mayor de la división de poderes. Pero bueno, dicho eso, en cuanto a la mediación, o sea, nosotros no diferenciamos mediación presencial u online, se puede escoger, de hecho, o sea, podemos hacer mediación online o presencial, da igual. O sea, la gente ahora mismo sí que está, sobre todo desde la pandemia, está cada vez más acostumbrada a realizar consultas o visitas online, por tanto, no tenemos nada específico al respecto porque es que se entiende que no hay ningún problema. Es decir, no hay ningún problema. Incluso los juicios, o sea, estamos ahora mismo teniendo audiencias online sin ningún tipo de problema. O sea, no tenemos o sea, es que no se ha presentado el caso porque es que no existe el problema en España. Se puede hacer de una manera o de otra, da igual. Luego, los tipos de mediación, que eso no lo había mencionado. Esta ley que aprueba los MASC se aplica a asuntos civiles y mercantiles con algunas excepciones, pero no a penal. En penal todavía no tenemos, que yo sepa, yo no me dedico a penal, pero que yo sepa, no existe una ley que se refiera a la implantación oficial de la justicia restaurativa. No existe. O sea, se puede aplicar, pero no hay nada, no está legalizada, por decirlo de alguna manera. Y en el ámbito laboral, tampoco se aplica porque se supone que ya está lo que es la conciliación previa a juicio desde hace ya mucho tiempo. Entonces, solamente se aplica mercantil y civil. Estas diferencias me parecen a mí interesantes, ¿no? Encuentro las 5 diferencias de la caja del cereal entre México y España, Argentina. Es el mismo fenómeno, pero dicho de manera distinta, en latitudes distintas. Sobre todo pienso en el tema del webinar del 3 de febrero pasado, en este sentido, la cuestión sociojurídica. Yo me atrevería a añadir mi formación filosófica, la cruz de la parroquia, no la voy a negar, habilidades filosóficas y sociológicas, es decir, cuáles son los supuestos epistemológicos detrás de todo esto, si nos traemos todavía a soñar, si hay una unificación conceptual, porque bueno, todo es diferente en cada país, incluso en cada región. Acá en México se ve que si algunos están homologados con la ley nacional, que si algunos no. El tema, la gran incógnita en el 2027 con la presunta homogenización nacional del código y la primacía de los MASC, no sé qué vaya a pasar, o sea, realmente habrá que esperarlo con ansias en este sentido, pero lo más interesante es que se vuelva, no sé, este caos procesal, caos procedimental. Sobre todo me llama mucho la atención, ya con esto yo me atrevería a cerrar una especie de conclusión, las habilidades de los abogados y la cultura jurídica en nuestros países. En general, las personas no sabemos qué son los MASC, si no tenemos unificación de qué significan, mucho menos sabemos todavía la cultura. Es algo muy nuevo, lejos de ser algo descorazonador o desesperanzador, lo veo yo en el sentido más optimista,
de un área de oportunidad increíble para los científicos sociales del siglo XXI. Quien a lo Ronald Dworkin se quiera tomar esto en serio, en este aspecto, hay mucha área de oportunidad en esto, porque pues, es protoemergente y cualquier ciencia protoemergente, desde mi punto de vista como filósofo, tiene que dar cuenta de 3 problemas. Número 1, una cuestión ontológica. O sea, ¿qué está estudiando, no? Estudia el átomo, estudia la vida, estudia los alternos. En este aspecto es como ¿qué es esto que llamamos justicia alternativa? O como quiera que se le llame, porque en el nombre está el ser. Número 1, derivada del anterior. Número 2, ¿cómo se conoce esto? ¿Cómo se capacita a las personas? ¿Cómo se da pedagogía? ¿Cómo se da incluso acompañamiento ciudadano o ético, institucional? Y todo esto cuesta, o sea, cuesta dinero, ¿no? Y tiempo y tal, no es algo que va a llegar solito, ya de la noche a la mañana, qué bárbaros, somos los más alternos, todos los mediadores, en este aspecto es esta, y finalmente, la ético-cultural, cómo es que esto se está haciendo de manera pedagógica, si es que se está haciendo, si no tenemos, insisto, más positivo, no se puede, el tema de área de oportunidad. Yo con esta lo dejo así, Nadia, en el tema de la experiencia mexicana, mi poco, escaso o nulo conocimiento de estos fenómenos sociojurídicos en México. Por eso es que me atrevo a hacer estas pesquisas con personas de la región, incluso hispanohablantes en tu caso. En ese aspecto se me hace muy interesante cómo a lo Platón, lo uno y lo múltiple, esta intención del Parménides de Platón, es una misma cosa, pero es múltiple a la vez. O sea, en ese aspecto nos obliga a pensarlo desde la más sana y pura dialéctica, Nadia. Desde ese punto de vista, yo con eso cerraría. Pero no sé si nos quieras esta última ráfaga, ¿no? Esta última metralla, prácticamente interesantísimo desde tu punto de vista. Me llama mucho la atención desde la experiencia española como abogada familiarista, especialista en sucesiones. Entonces, insistimos, no llega la mejor versión de la humanidad a estos asuntos. O sea, la gente llega dañada, la gente llega deshecha, es muy triste, pues, desde este punto de vista humano, demasiado humano verlo. Pero, ¿cómo es que está adquiriendo esta forma desde tu experiencia en España? ¿Cómo? Entonces, ¿quieres que te diga la experiencia sobre qué? Sí, sobre la cuestión de la mediación y la diferencia de opinión de esto, o sea, la cuestión cultural en España, cómo lo están viviendo el grueso de la población. O sea, pensando en quienes no son abogados, ¿no? O sea, prácticamente cualquier ciudadano, sí. ¿Cómo pues, que lo está viviendo? Bueno, por un lado, los abogados, eso no te lo había dicho, es verdad. O sí te lo he dicho, hay un gran revuelo, hay un enfado monumental de los abogados contra esta ley por el tema este de los MASC. No quieren, de hecho, se ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que la modifiquen o la eliminen o la anulen o lo que sea. La gente está muy en contra, los abogados, por un lado. Luego, la sociedad en general, como te decía al principio, la mediación, llevamos muchos años con la mediación y no ha terminado de calar. La gente carece de habilidades de diálogo, tampoco está acostumbrada a abogados que puedan ayudarles a establecer ese diálogo, no conocen esa posibilidad porque todavía somos pocos. O sea, es verdad que hay muchos abogados con formación de mediación, pero es que no solamente hace falta estudiar, sino que hace falta vivirlo, hace falta integrar en tu propia práctica esa forma distinta de ejercer el derecho, y no es tan fácil y no se hace de la noche a la mañana. Entonces estamos en el camino, pero todavía nos queda muchísimo, porque la gente le preguntas qué es un MASC y no te saben responder. Incluso les preguntas qué es una mediación y tampoco te saben responder demasiado. También muchos abogados, que les preguntas qué es la mediación, que es lo más conocido. Ya no te digo el derecho colaborativo. El derecho colaborativo es como si les hablaras en chino directamente. Ni idea, nadie, de nada, o sea, nada. Entonces, nos queda mucho camino, es un cambio cultural que yo creo que es inevitable, pero que nos va a llevar tiempo. Genial. Muchas gracias por estas premisas, Nadia. Eso me parece muy fascinante. Igual este tema es, insisto, tan nuevo, pero tan nuevo que nos falta mucho camino. Vamos a ser lo más optimistas posibles y verlo como una oportunidad, no como el fin de la historia, no como el nihilismo absoluto, anarquismo epistemológico, sino prácticamente verlo como la más sana de oportunidad que tenemos para hacer
un cambio de paradigmas en la impartición de justicia en nuestros países, en este caso España, en este caso específico México. De mi parte sería todo, no me queda más que agradecerte, Nadia, después no sé si quieres añadir algo a manera de conclusión en este aspecto. No, simplemente es que yo estoy convencida de que yo soy optimista, pero es que es normal que al principio de todo cambio cultural, de todo o social, que además estamos en un cambio muy importante, además a todos los niveles de la sociedad, o sea, tanto en estructura, que ya estamos dejando las viejas estructuras, van a empezar unas nuevas, pero todavía no sabemos lo que va a empezar. Entonces estamos entrando en un caos, pero es un caos de renovación. Entonces, yo soy muy optimista, yo creo que la gente, yo lo que veo es en el fondo lo que quieren es más humanidad. Ya hemos llegado un poco al límite de ese individualismo, ese materialismo, lo que queremos realmente es más acuariano, ¿no? En un sentido astrológico, más acuariano, más de comunidad y más humano, y eso yo lo estoy viendo cada vez más, hay como mayor necesidad de ese contacto. Interesante, desde este punto de vista no me queda más que agradecerte el espacio, la apertura al diálogo. Muchísimas gracias, Nadia. Nadia Mesa del Castillo, diálogo con Nadia Mesa del Castillo de España, mediadora, conciliadora, abogada familiar, colaborativa, en este aspecto es muy interesante. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Omar Romero. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Nadia, por el espacio. Gracias, Omar.